Seguimos aquí un estudio por el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Si tú tienes Biblia, por favor, compártela ya con la persona a tu lado y vamos a ponernos de pie para leer del versículo 33 al 37. Mateo 5, empezando en el versículo 33. Todos puestos en pie y vamos a leer aquí la palabra de Dios. Dice el Señor: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Que el Señor nos enseñe en esta mañana a través de su palabra, y yo os invito que mantengáis la Biblia abierta aquí al pasaje mientras que lo estudiemos a fondo, y así de pie vamos a orar. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, porque tú eres Dios, el Dios verdadero, el Dios de verdad, el Dios que nos habla a través de tu palabra. Oh Señor, te pido que en esta mañana que te muevas aquí por medio de tu Espíritu Santo para abrir nuestro corazón, nuestro oído espiritual a tu palabra, palabra de verdad. Oh Señor, llena a tu siervo nuevamente con una doble porción de tu Espíritu Santo, para que proclame tu palabra, Señor, con toda la verdad y con toda la autoridad del Señor Jesucristo. Yo creo en Dios el Espíritu Santo. Te alabo, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Podéis tomar asiento. Cuando leemos la Biblia, la ley de Dios, los 10 mandamientos y todo lo que leemos de su voluntad para nosotros, la pregunta siempre surge: ¿qué tiene que ver la ley de Dios con nosotros los cristianos? Porque decimos, no, la ley es del Antiguo Testamento, nosotros somos del Nuevo Testamento. Algunos dicen, no, pero el Antiguo Testamento estaban bajo la ley, los mandatos. Y ahora en el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y afirmamos en esta mañana y cada domingo que somos salvos no por ninguna obra que nosotros hagamos, sino por la sangre de Jesucristo
y la gracia de Dios en él a través de la fe. Así es. Pero hay algunos que van al extremo. Y dicen que, bueno, ahora que estamos bajo la gracia de Dios, la ley no tiene nada que ver con nosotros. Los mandamientos, eso es del Antiguo Testamento, eso no tiene nada que ver. Y algunos caen en lo que llamamos el antinomianismo. El antinomianismo, que es literalmente anti-ley, ante la ley de Dios. Es decir, el antinomianismo es vivir sin tener en cuenta la justicia de Dios y su ley. Es usar la gracia de Dios para vivir como uno quiere. Y vemos esto a veces cuando la gente dice, no, yo soy salvo por la gracia, puedo vivir como quiero. Es una falsa gracia. Es un antinomianismo que no tiene nada que ver con la vida cristiana verdadera y con la Biblia. Porque, ¿te acuerdas cuando estudiamos aquí por Mateo 5, que en el versículo 17 Jesús mismo dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla? Para cumplirla. La ley es buena. La ley es santa. Revela el carácter y la voluntad de Dios. Jesús dice en el versículo 18 que ni una tilde ni una jota pasará de la ley. Pero la lucha que todos tenemos es que no hay nadie que cumpla la ley a cabalidad. Nadie cumple la ley perfectamente. Y todos lo sabemos, porque todos hemos pecado. Todos hemos violado la ley y no una sola vez, sino muchas veces. Los escribas y los fariseos en los tiempos de Jesús intentaron cumplir la ley a la letra y a su manera. Ellos eran los santos entre el pueblo de Israel, respetados, temidos, querían guardar la ley hasta la última letra, hasta la jota y hasta la tilde. Pero Jesús dice en el versículo 20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estos eran los más santos, los escribas y los fariseos. Ellos fueron los que realmente cumplieron la ley, pero con exactitud. Entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede entrar al reino de Dios si los fariseos y los escribas están allá afuera? Porque hay uno que sí cumplió la ley a perfección. Hay uno que no solamente la cumplió según la letra de la ley, sino también más allá cumplió el espíritu de la ley, que corresponde al corazón de Dios. Y esa persona era Jesús. Entonces, Él quien vivió la ley a su cabalidad y cumplió perfectamente la ley, Él aquí en el capítulo 5 hace un
unos contrastes que nos pueden chocar. 6 veces en este capítulo 5, 6 veces, él dice, por ejemplo, en el versículo 21, él dice, oísteis que fue dicho. Y cita el Antiguo Testamento. Y después dice, por ejemplo, en el versículo 22, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho en el versículo 21, no matarás. Ese de los 10 mandamientos, ¿cuál es? El número, a ver, el quinto es, honrarás a tu madre, a tu padre, a tu madre. ¿Cuál es es el sexto? El sexto mandamiento. El sexto mandamiento. Ojo, algunos están pensando el quinto tal vez conforme a cómo se ve en la Iglesia Católica. Yo creo que sí, en la Iglesia Católica sería el quinto. Pero como nosotros miramos los 10 mandamientos, ¿cuál es el primero? El primero es, amarás a tu Dios con todo. No, ese ni es uno de los 10. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos de mí. Segundo mandamiento, no harás imágenes. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo. Quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Y ahora, sexto mandamiento, según nosotros lo contamos en la Escritura, el sexto, no matarás. Él dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Eso es en la palabra, Éxodo capítulo 20, tú lo puedes leer, allá está. Pero versículo 22, pero yo os digo. ¿Te acuerdas cuando tratamos ese pasaje aquí? Entonces él dice, no solamente es evitar de asesinar a otro, es sino también tu actitud hacia otra persona. Que si tú odias a una persona en tu corazón, tú eres culpable. Tú eres culpable. Más allá de la letra, él llega al corazón. Dice lo mismo en el versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces, ¿cuál es? Ese es el séptimo. Porque el sexto, no matarás. El séptimo, no adulterarás. Entonces ya hemos predicado sobre eso. Eso fue el domingo pasado, ¿no? Y dice, él dice, oísteis que fue dicho. Está allá la palabra. Éxodo capítulo 20. Es la ley de Dios. Pero él dice en versículo 28, pero yo os digo. Y va más allá de evitar el adulterio físico. Y apunta al corazón y dice, si tú miras a una mujer con lujuria, tú eres culpable. ¿Quién ha cumplido ese mandato? Jesús. Y él llega ahora al pasaje que estamos leyendo, el versículo 33, y él dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. No es propiamente ese mandato de uno de los 10 mandamientos, pero efectivamente es parte de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Viene en Levítico 19:12, que dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Es violar el tercer mandamiento, que es no tomarás el nombre de tu Dios. Porque si tú juras
a nombre de Dios, mintiendo, o no cumples, entonces estás tomando el nombre de Dios. Porque jurar es apelar a Dios como testigo. Está diciendo delante de Dios, estoy diciendo la verdad. Es una declaración solemne. Y bueno, los escribas y los fariseos desarrollaron el arte de jurar, sin violentar el nombre de Dios y sin comprometerse demasiado. Así es el ser humano. En Mateo 23, del 16 en adelante, uno ve, Cristo hace un ejemplo aquí, Mateo 23, del 16, no sé si con esa letra chiquitica puede leer allá, pero Mateo 23, 16, miren lo que dice Jesús. ¡Ay de vosotros! Está hablando a los escribas y los fariseos, los santos. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Mira cómo hicieron. Versículo 17. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, dice Jesús. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Esto de los juramentos no se puede manipular, como los escribas y los fariseos lo hicieron. Entonces, volviendo al capítulo 5 de Mateo, donde leímos, dice versículo 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Entonces, no hay que decir, por cielo, digo que estoy diciendo la verdad. Ni en el versículo 35, por la tierra, ni decir, por Jerusalén. ¿Sabe que hoy en día hay personas que no tan sutiles como los escriben los fariseos? Porque ellos juraron por el cielo y por Jerusalén y por la tierra para evitar usar el nombre de Dios en vano. Entonces, era muy sutil, muy manipulador, según la letra de la ley. Algunos hoy en día no son tan sutiles. Ellos simplemente dicen, por Dios. Hay personas aquí que dicen, por Dios. ¿Estás tomando el nombre de Dios en vano? Tú dices, no, pastor, eso es algo que me criaron así, eso es muy cultural. Un momento. ¿Estás apelando a Dios? ¿Estás jurando usando el nombre de Dios en vano? Piensa. Piensa antes de hablar así. Claro que aquí en España, si tú vas a un juicio y tú eres testigo y tú estás para decir la verdad y nada más que la verdad, han hecho una excepción. Tú no tienes aquí en España, como en algunos países, donde te hacen jurar sobre la Biblia. No, aquí no. Ellos, si tú no quieres jurar ante Dios, tú puedes prometer según tu propio honor.
Es como aquí en el versículo 36, ni jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Eso me sucede a mí. Ojalá que tenga pelo. Yo ni puedo hacer que el pelo se quede, pues. ¿Por qué voy a jurar por mí mismo? Que yo no soy Dios. Entonces, pero la gente dice, no, yo prometo según mi honor. La palabra del hombre, apelando a sí mismo, es ridículo. Porque cuántas personas hay hoy en día cuyo honor está en alto. Jesús dice, no juréis en ninguna manera. Evita los juramentos. ¿Por qué? Piensa. Vamos a contestar esa pregunta. ¿Por qué no debemos jurar así? Pero hay un segundo mandato en el versículo 33 al cual él se refiere. Porque él dice, versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, ese es de Levítico, sino ahora otro. Esa palabra sino puede ser traducido además o sí, porque hay otro. Dice, aquí hay otro mandato, cumplirás al Señor tus juramentos. Esto viene del libro de Números, capítulo 30 y el versículo 2, donde dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces hay personas en el Antiguo Testamento que hicieron votos voluntarios a Dios, que era una promesa que hacían, que proponían cumplir la promesa posteriormente ante Dios. Jesús no condena los votos aquí. Hay que cumplir con los votos. En el Antiguo Testamento, el voto más conocido por la mayoría es lo que se llama el voto del Nazareo. ¿Has oído eso? No del Nazareno, de Jesús de Nazaret, no. El voto del Nazareo, esa palabra viene del hebreo que significa separado. El voto del Nazareo era un voto por un tiempo límite, normalmente. Cuando una persona se separó para Dios, no cortando el pelo, no tocando a ningún muerto, y no tomando nada de la vida, ningún vino ni nada. Algunos aquí sufrirían mucho por ese voto, ¿eh? Pero era el voto del Nazareo y era algo común. No era común que fuese toda la vida. Parece, por ejemplo, que Sansón era nazareo desde el nacimiento, parece, aunque él violó sus votos después. Tal vez Juan el Bautista era nazareo desde el nacimiento. Tal vez. Pero en el Nuevo Testamento también vemos a Pablo. Parece que Pablo en el libro de los Hechos, Hechos 21, parece que él también iba a hacer un voto en nazareo. No había nada malo con el voto. Lo malo era no cumplir con el voto. Y tú puedes hacer voto hoy ante Dios.
votos, si tú quieres. Pero cumple con tus votos. Ojo, tus votos no obligan a Dios para nada. ¿Me explico? Porque hay una enseñanza hoy en día corriendo por algunas supuestas iglesias evangélicas donde están diciendo que si tú haces pacto con Dios, Dios tiene que cumplir. ¿Has oído esa enseñanza? Normalmente es un pacto financiero. Si tú das tanto dinero al predicador, que es un falso profeta, falso maestro, si él te pide plata así. Si tú haces un pacto financiero, entonces Dios te va a bendecir, porque dicen Dios es Dios de pactos, Él va a cumplir el pacto. Hombre, tu voto no obliga a nadie, ni a Dios ni a nadie, te obliga a ti. Dios solamente se obliga con los pactos que Él hace. Y el último pacto que Él hizo con nosotros en el Nuevo Testamento era el pacto de la sangre de Jesús derramada en la cruz, lo que llamamos el nuevo pacto. Y cuando uno llega a Jesucristo por la fe, arrepintiéndose de su pecado y creyendo en Jesús, Dios cumple el pacto y le perdona el pecado y le da vida nueva. Dios cumple con el pacto. Pero Él no es obligado a cumplir con tus votos. Entonces tú dices, yo voy a diezmar para que Dios me bendiga económicamente. Mira, hermano, nosotros diezmamos no para obligar a Dios, sino en obediencia a la palabra y para bendecir al pueblo de Dios y a la obra del Señor y manifestar que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Pero no obligamos a Dios para nada. A veces la gente dice, no, yo me entrego a Cristo para que Él me arregle el matrimonio. Hombre, yo no sé si Dios va a sanar tu matrimonio. Lo único que yo sí sé es Jesucristo es digno a que te entregues a Él como Señor y Salvador. Y si tú estás aquí y nunca has dado ese paso de fe, yo digo, hoy entrégate a Cristo por lo que Él es, no por lo que Él te hará. Cumple tus votos. Cumple tus votos matrimoniales. Pastor Vicente tocó este tema el domingo pasado, ¿no? Los que nos hemos casado, y Claudia y yo, ahora en mayo cumplimos 41 años de seguir fieles a nuestros votos que hicimos delante de testigos y delante de Dios. A veces la gente dice, no, yo sé que hice un voto, pero este matrimonio ya no tiene el fuego que tenía antes. ¿Sí o no? No siento la pasión de antes. No, pues, mejor dejemos el matrimonio este. No, amigo mío, tú prometiste delante de Dios seguir fiel en tu matrimonio hasta que la muerte os separe. Cumple tus votos. Cumple tus votos. Esto de los votos. Miren Salmo 15. Bueno, Salmo 15 del 1 al 4. Aquí hay una frase que yo quiero resaltar. Todos conocemos Salmo 15. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos es vil el menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová,
el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Yo quiero pensar en esa última frase. Porque cuando leemos esta lista, entendemos claro que para estar en la presencia de Dios hay que andar en integridad, hay que hacer justicia, hay que hablar la verdad del corazón. Todos entendemos, pero llegamos a esa última frase en el versículo 4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien tiene una idea de qué quiere decir? Quiere decir, cumple tus promesas, aun cuando tu promesa te haga daño. Cumple tus votos, tus compromisos, aun cuando después de dar el voto, de dar la promesa, te des cuenta, hombre, metí la pata. Por ejemplo, cuando uno dice, yo me comprometo a dirigir una reunión aquí en la iglesia tal día. Pero después te das cuenta que esa noche están pasando Real Madrid en la Champions y tú llamas y tú dices, hombre, no puedo. O uno se compromete cualquier cosa y después dice, no, eso. Por ejemplo, uno dice, yo voy a tomar este trabajo, firma contrato, el día siguiente te ofrecen contrato en otro sitio, mejor pagado. ¿Qué vas a hacer? Cumple tus compromisos, dice la palabra, aunque te duele, aunque te hagan daño. Porque el que no cumple sus compromisos, tú no puedes contar con esa persona. Tú no sabes lo que quiere decir cuando dice que sí. No tienes ni idea. ¿Conoce una persona así? ¿Qué tal la persona que dice, préstame dinero y el próximo mes yo te pago? Un mes, 2 meses. No nos contesta WhatsApp. Tenemos una palabra muy especial para esa persona. Sinvergüenza. Es un sinvergüenza. Porque dice, no, yo sé que dije el mes, pero el otro mes no puedo. Aunque te duela. Aunque te haga daño. Cumple tus promesas. Cumple tus promesas. Por eso, en el capítulo 5 de Mateo, volviendo allá al pasaje, por eso Jesús dice, versículo 37, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. En Santiago capítulo 5, versículo 12, vemos este mismo mandato en otra forma. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, y nota que dice sobre todo. Pero sobre todo, hermanos míos,
no juréis. Eso es lo que Jesús dijo aquí en capítulo 5 de Mateo. No juréis de ninguna manera. Él dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestra sí sea ¿qué? Sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Por qué el Señor dice que no juremos en ninguna manera? ¿Por qué? Porque Él nos llama a decir la verdad siempre, sin necesidad de juramento. Porque el juramento es decir algo apelando a Dios como testigo. Pero los que estamos siguiendo a Jesús como Señor y Salvador, siempre estamos en la presencia de Dios. Él oye cada palabra, sabe cada pensamiento. Entonces nos llama a decir la verdad del corazón en cada momento. Él no nos llama a tomar juramentos. Te llama a ti y me llama a mí a ser hombres y mujeres de integridad. Integridad. Que cuando decimos que sí, es sí. Y cuando decimos que no, no. Y si nos comprometemos a hacer algo, lo cumplimos, aunque nos duele. Sin excusas. Sin titubeos. El mundo tiene juramentos porque no se puede confiar en la palabra del hombre. Pero hermano, nosotros no somos del mundo. Los que conocemos a Cristo no somos del mundo. Sé persona de integridad. Cumple tu palabra en el hogar. Cuando dices algo a tu mujer, cuando dices algo a tu hijo, cumple tu palabra. Que tu sí sea sí. Y no, tu no, no. Cumple tu palabra en tu trabajo, cumple tu palabra en la iglesia. Si dices que vas a hacer algo, hacerte responsable por algo en la iglesia, cumple con tu palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos incumplir con la palabra? ¿Por qué el Señor nos llama a ser personas íntegras? ¿Por qué? Porque Él es íntegro. Él es el Dios verdadero que nunca miente y siempre cumple su palabra. Entonces Él nos está llamando a ser santos como Él es santo, a ser íntegros como Él es íntegro. Y no nos olvidemos de que, como dice en Juan 1, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, cuando nos entregamos a Jesús, estamos entregándonos a alguien que nunca mintió. Y cuando Él manifiesta su vida en nosotros, parte de esa vida es la integridad.
Porque como dice en Salmo 15, ¿quién subirá al monte santo de Dios? El que anda en integridad y que habla la verdad de corazón. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Al fin y al cabo, vivimos en un ambiente donde la gente habla de mentiras piadosas. ¿Sí o no? Donde la palabra de un hombre ya no vale nada. Nada. Y hay algunos aquí que nadie confía en ti porque tú nunca cumples con tus compromisos. Lamento decirlo así. Pero ya nadie confía en ti. ¿Qué vamos a hacer? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros nos arrepentimos dando la espalda a nuestro pecado, incluyendo el pecado de incumplir nuestra palabra, Él es fiel para perdonarnos. Y nos entregamos a Cristo y recibimos de Él gracia que nos transforma. Para que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Para que ya no sea simplemente nosotros tratando de cumplir la ley, porque nadie lo puede hacer en sus propias fuerzas, sino ahora Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo manifestando en nosotros su propia vida, su propia integridad. Y cuando Él toma tu vida en esa forma, de allí en adelante tu sí es sí. Y tú no es no. Y todo el mundo lo sabe. Tú eres una persona íntegra. O has incumplido tanto tu palabra que ya nadie confía. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y pide a Él, quien nunca ha mentido, que manifieste en tu vida su integridad. Y seguramente hay personas aquí que han venido asistiendo a la iglesia, participando en alguna forma. Has oído el Evangelio, pero todavía nunca has dado ese paso definitivo de entregar tu vida a Cristo. Es como si alguien te pregunta, ¿pero tú crees en el Señor? Tú dices, sí, pero ¿vas a dejar el pecado? No, sí, pero. Hombre, que tú sí sea sí y tú no sea no. Y si tú quieres seguir a Jesús, hagámoslo. Y si no, que Dios te ayude. Pero hoy es el día de decir, Señor, estoy delante de ti. Te entrego. Vamos a orar. Señor, te doy gracias que hoy has tenido palabra para tu pueblo. Has tenido palabra para mí. Y yo te pido que
Ahora te manifiestes en la vida de cada persona, indicando a cada uno cómo debe de responder a tu palabra. Obra hoy, Señor, el don de la fe en muchos. En esta actitud de oración, sin que nadie más esté mirando, ¿cuántas personas están aquí hoy y dicen, yo nunca me he entregado a Cristo de verdad? Pero hoy quiero que mi sí sea así, y yo, por la gracia de Dios, yo doy ese paso de fe definitivo para entregarme a Cristo como Señor y Salvador. ¿Hay alguna persona aquí con ese deseo? Si tú levantas la mano, yo oro por ti. ¿Hay alguien? Tú dices, hoy me entrego a Cristo. Ya no sigo con mis titubeos. Que Dios te bendiga, hermano. ¿Qué más? Voy a pedir que todos, por favor, estén de pie. Vamos a orar. Señor, te doy gracias que hoy estás llamando y algunos están escuchando. Por este varón que hoy dice que quiere seguir a Cristo ya sin titubeos. Padre, te pido que tú le concedas el don de la fe. El don de la fe. Todos quieticos. Todos quietos. Y que tú, Padre Santo, obres en él el arrepentimiento y la fe para entregarse a Jesucristo de todo corazón. Obra en él, Señor, poderosamente tu gracia, tu perdón, tu vida nueva. Siguiendo así en esta actitud de oración, ahora voy a extender una invitación a toda persona aquí. Y tú dices, yo no he sido persona de integridad. Y hoy la palabra ha partido mi corazón. Y yo quiero presentarme delante del Señor, aunque ya le conozco. Yo quiero decir, Señor, de aquí en adelante, manifiesta en mí tu integridad. Los que tienen ese sentir, por favor, pasad aquí adelante para estar de pie aquí y vamos a orar por vosotros. Aleluya. Pasa. El que se está entregando a Cristo también, pase aquí. Vamos a orar. Gracias. Gracias. Sigue. Al venir aquí tú estás diciendo, yo no he vivido esto. Perdóname, Señor, me arrepiento. Yo quiero vivir como una persona de integridad. Yo quiero que mi sí sea así. ¿Quién más viene? Sí, tú que tengas miedo que la gente se dé cuenta que no eres persona de integridad, ya lo saben. Pasa. Da un paso de fe y obediencia. Gracias a Dios. Tú que no has sido fiel a tus votos matrimoniales, pasa. Tú que has incumplido tus promesas por conveniencia, pasa.
Tú que dices que vas a estar en algún sitio a cierta hora y nunca llegas, pasa. Gracias, Señor. Voy a pedir al pastor Vicente que venga y ore por nosotros. Gracias a Dios. Sigue bien. Gracias al Señor. Sigue bien. Señor Dios Padre Todopoderoso, te alabamos, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre sobre todo nombre dado, Señor. Padre, así, humillados, Señor, delante de ti, Padre Santo, reconocemos, Señor, nuestras faltas. Reconocemos, Señor, nuestros errores, nuestros pecados, Padre bendito. Señor, queremos hoy una vez más venir a los pies de tu cruz, Señor, para humillarnos, para pedirte perdón, para reconocer, Señor, que tu ejemplo, Padre Santo, Señor, tu vida, tu integridad, tu santidad, Señor, nos ilumina, Padre bendito. Señor, queremos darte las gracias porque tú eres el Dios de la misericordia, de la gracia y del perdón. Señor, porque tus brazos están abiertos y porque podemos arrepentirnos y volver a ti, Señor, y no recibimos juicio ni condena, Señor. Gracias por eso, Padre Santo, porque de ti recibimos la vida, como ahora, Señor, hablaba tu palabra y tu mensaje. Señor, queremos agradecerte una vez más por tu sangre preciosa que nos limpia de pecados, Señor. Queremos agradecerte, amado Señor Jesús, porque eres tú, Padre Santo, quien nos ha santificado delante del Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, por mis hermanos que tienen aquí el valor, Señor, de reconocer y de confesarte. Padre, yo sé que ellos van a salir de aquí bien justificados, como salió aquel publicano que, Señor, se golpeaba. Padre, sé propicio a mí que soy pecador, sé propicio a mí. Gracias, Señor, por tu bendición para con ellos, para con nosotros, Señor. Padre, de ti recibimos también el poder del Espíritu Santo que nos empodera, Señor. Y hoy, Padre bendito, para, Señor, tú que ves los corazones, todos aquellos de verdad, Señor, que de corazón se están humillando delante de ti, que de corazón te están pidiendo no volver a tropezar, no volver a caer en lo mismo, Señor. Empodéralos con tu Espíritu Santo, Señor. Sella en ellos tu presencia, tu poder, tu fortaleza, porque, Señor, como ahora también se predicó, solos no podemos, porque esta es la obra sobrenatural de ti en nosotros, Señor. Empodéralos y empodera a toda tu iglesia, Señor. Pon en todos nosotros la convicción de pecado, Señor, para que no nos conformemos a nuestra forma de vivir, Señor, sino para que cada día podamos morir más a la nuestra y nacer a la tuya, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, porque esta quiere ser, Padre bendito, una iglesia, Señor, también fiel. Una iglesia, Señor, aún en la dureza, Padre Santo, aún en las cosas que son difíciles, en esas más todavía. Queremos serte fieles, Señor. Yo sé que tú lo vas a dar, Padre bendito, porque tú eres Padre y amas a tus hijos. Gracias, Señor. Por eso, Padre bendito, recibimos tu bendición, recibimos tu sanidad, tu perdón, pero también tu santidad, Señor, y tu poder, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la predicación, gracias por estos hermanos, Señor, gracias por cada decisión que se tomó, Padre bendito. Y también te pido, Señor, que nos sigas inquietando a todos, Señor. Alabado seas por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Pastor Esteban. Dios les bendiga.